Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que una hija arrastre a su propia madre por el barro, y mucho menos frente a todo el pueblo. Pero lo más increíble no fue la humillación, fue quien vino a defenderla. Y no fue un humano, fue un caballo. Sí, un caballo que apareció del monte como si lo hubiera mandado Dios mismo, y que hizo lo que nadie, ni siquiera tú, te imaginarías. ¿Aún crees que los milagros no existen? Entonces quédate, porque esta historia puede sacudir tu alma y cambiar tu forma de ver la fe, el perdón y la justicia. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas mañanas donde el calor ya comenzaba a arder desde temprano. El sol caía directo sobre los techos de lámina y en el aire flotaba ese olor a tierra seca mezclado con jabón barato, como si todo el pueblo de San Rosario del Monte estuviera lavando la conciencia junto con la ropa. Las gallinas cacareaban inquietas en los patios y un gallo insistente seguía cantando como si el sol no le hiciera caso. Ahí, en una casita humilde de adobe, con las paredes cuarteadas por el tiempo, vivía Josefa Ramírez, una mujer de 76 años, piel morena curtida por el sol, arrugas profundas que hablaban más que su boca y un cabello blanco, largo, siempre trenzado con cuidado, aunque ya nadie pareciera notarlo. Sus ojos color miel, alguna vez brillantes, ahora estaban apagados, como si hubieran llorado tanto que ya no les quedaban reflejos. Esa mañana, Josefa estaba inclinada sobre unas macetas viejas, quitando la tierra seca con sus manos delgadas y huesudas. No tenía guantes, pero tampoco quejarse. Su espalda encorvada hablaba de años lavando a mano, cocinando en fogón, agachándose para juntar pedazos de su vida cada vez que alguien los rompía. «No te ensucies, abuela», gruñó desde adentro una voz áspera femenina, con un tono de hartazgo que ya se había vuelto costumbre. Era Mariana, su única hija, una mujer de 38 años, alta, de piel morena como su madre, pero con un rostro más endurecido por la rabia que por los años. Su cabello era negro, liso, amarrado siempre en una coleta apretada, y sus ojos oscuros no brillaban de amor, sino de impaciencia. Mariana había regresado a vivir con su madre hacía ya 6 años, luego de una separación que nadie supo explicar muy bien. Desde entonces, la casa ya no era refugio, era jaula. «Ya voy, hija», murmuró Josefa sin levantar la voz, sin apurarse tampoco. Y es que su andar ya no era rápido, le dolían las rodillas y el alma. Caminaba lento, arrastrando una pantufla rota, pero nunca dejaba de hacer lo que podía. No por obligación, sino por ese impulso casi invisible de las madres que no saben dejar de servir, incluso cuando ya nadie las valora. La cocina tenía olor a chile seco y manteca vieja. En la mesa había un solo plato. Josefa se esforzaba por hacer el desayuno cada mañana, aunque Mariana casi siempre lo dejaba frío. «Otra vez frijoles», dijo Mariana sin verla. «¿No sabes hacer otra cosa, mamá?» Josefa bajó la cabeza, no por culpa, sino por costumbre. Y en voz apenas audible, como quien le habla al aire, murmuró: «Es lo que alcanzó, mija. Pero si quieres, te hago un huevo». Mariana la ignoró, puso música fuerte desde su celular y se encerró en su cuarto. El volumen del reggaetón rebotaba contra las paredes, como si cada golpe de bajo fuera un recordatorio. «Aquí mando yo». Josefa no dijo nada. Se acercó al pequeño altar que tenía en un rincón de la sala. Una veladora a medio derretir, una imagen de la Virgen de Guadalupe y un rosario colgado con un alfiler. Se arrodilló despacio, apoyándose con cuidado para no caerse, y entre dientes empezó a rezar. «Madrecita, tú que todo ves, ayúdame a no perder la fe, aunque nadie escuche». Y ahí, en esa casa callada, donde las palabras se perdían entre el eco de los gritos de su hija, Josefa oraba todos los días, sin levantar la voz, sin exigir nada, como si supiera que su única compañía verdadera era Dios y el silencio,
Los vecinos la conocían, claro. Todos en San Rosario del Monte conocían a doña Josefa, pero habían dejado de hablarle cuando Mariana llegó, algunos por incomodidad, otros por miedo a meterse donde no los llamaban. Incluso don Roque, el panadero que vivía al lado y que solía llevarle conchas recién salidas del horno cuando Josefa era más joven, ahora solo pasaba y saludaba con un gesto seco. ¿Y doña Josefa?, preguntaban a veces las mujeres del mercado entre susurros. Ahí sigue, pero ya no es la misma, respondían. No, no era la misma. La Josefa de antes reía fuerte, tejía afuera de su casa mientras contaba historias a los niños. Ahora solo tejía en silencio, a escondidas, y si alguien se le acercaba, soltaba la aguja y decía: «No es nada, mijo, nomás matando el tiempo». Una tarde, Mariana le arrebató una bufanda que tejía. «¿Para qué haces esto? Ni que tuvieras a quien dárselo». Josefa no respondió, solo la miró con los ojos húmedos y volvió a orar. En la calle Camino Viejo de San Lorenzo, donde vivían, los días eran iguales: calor, polvo, gallinas cruzando la carretera, perros durmiendo bajo la sombra de las camionetas viejas. Pero dentro de la casa Ramírez, el tiempo pasaba como una condena, y aunque Mariana iba y venía, salía con amigas, regresaba con la cara agria y los zapatos llenos de lodo, Josefa siempre estaba ahí, esperando que el mundo la volteara a ver, que su hija recordara quién la cargó en brazos cuando tenía fiebre, que alguien, cualquiera, preguntara por qué sus manos temblaban tanto, y sin embargo, nunca se quejaba, nunca levantaba la voz, solo rezaba, con la esperanza de que Dios sí la escuchara. Esa noche, mientras acomodaba su vieja cobija remendada y apagaba la vela del altar, Josefa susurró una vez más: «Si tú me ves, si tú me escuchas, mándame un poquito de tu justicia, no por venganza, sino para que mi alma no se apague». Cerró los ojos y entre sueños creyó oír un relincho a lo lejos. No lo entendió. Solo supo que era fuerte, profundo, como una voz que viene del cielo, pero con patas firmes en la tierra. Y así terminó otro día. Uno más en el calendario de una mujer que parecía invisible para el mundo, pero no para Dios. Era un jueves cualquiera, uno de esos días donde el calor parece querer meterse por la piel y no salir más. En San Rosario del Monte, las sombras de los árboles se convertían en oasis y el canto de los grillos a media tarde marcaba una rutina que nadie discutía. Pero dentro de la casita de adobe de la calle Camino Viejo de San Lorenzo no era el calor lo que asfixiaba, era el ambiente. Josefa, como siempre, se levantó antes del sol, lavó su rostro con agua fría, se persignó frente al altar y fue directo a la cocina. Tenía las manos adoloridas, los nudillos hinchados, pero aún así partió el pan duro de días pasados y calentó frijoles en la cazuela vieja de barro que había sido de su madre. El olor llenó la casa, pero no provocó ternura, solo fastidio. Mariana salió de su cuarto arrastrando las chanclas, el cabello enmarañado, los ojos hinchados de tanto dormir o tanto llorar, quién sabe. Se sentó a la mesa sin decir buenos días. Josefa, como siempre, intentó suavizar la tensión. «Hice cafecito con canela, como te gusta». Mariana ni siquiera la miró. Agarró la taza con desgano, le dio un trago y torció la boca. «Está frío, que no puedes hacer nada bien». Josefa bajó la mirada, como si el simple hecho de sostenerle la vista fuera peligroso. Su voz tembló al hablar. «Puedo calentarlo, mija. Dame un momento». «Déjalo ya», soltó Mariana con un golpe seco en la mesa. «¿Sabes qué? Estoy harta de esta casa, de este pueblo, de ti». Josefa no respondió. Dio media vuelta con el corazón comprimido y las manos apretadas contra su delantal. Caminó lento hacia el fregadero y con la espalda encorvada fingió lavar lo que ya estaba limpio, solo para no tener que ver la cara de su hija. Pero no era un hecho aislado, no era un mal día. Aquello se había convertido en rutina, una cadena silenciosa de desprecios, gritos, empujones, palabras que dolían más que los golpes. Y lo más duro
es que nadie hacía nada. En el patio de al lado, don Roque, el panadero de siempre, escuchaba todo desde su banca de madera. Tenía 62 años, pelo blanco, barriga prominente y una mirada buena, pero cobarde. Cuando oía los gritos, apretaba los labios, se rascaba la cabeza y decía en voz baja: «No me voy a meter, no me toca a mí». Y así como él, muchos. Las vecinas comentaban en el mercado: «Dicen que la hija de doña Josefa es bien pesada, pero la señora ya está grande, ¿no?». «Sí, pero pues, cada quien en su casa, ¿verdad?». Una tarde, mientras Josefa barría el pasillo con su escoba desgastada, Mariana entró de golpe con el rostro rojo y el cuerpo tenso. «¿Quién te dijo que tocaras mis cosas?», gritó desde el umbral. «Te metiste a mi cuarto, vieja entrometida». Josefa dejó caer la escoba del susto. La había metido solo para doblar una blusa que estaba tirada en el piso. No había tocado nada más. Pero Mariana no quería escuchar explicaciones. Se acercó con pasos pesados y frente al silencio tembloroso de su madre le soltó un empujón seco al hombro. «¡Contéstame!», gritó. Josefa se tambaleó, se apoyó en la pared y solo atinó a murmurar: «Solo la recogí para que no se ensuciara». «No eres mi criada», escupió Mariana, con los ojos llenos de algo más que enojo. Era rencor, era dolor convertido en veneno. Después de ese día, Josefa ya no volvió a entrar al cuarto de su hija, ni para barrer, ni para asomarse, ni siquiera cuando escuchaba llantos apagados detrás de la puerta cerrada. Porque sí, Mariana también lloraba, pero lo hacía en silencio, como quien no quiere que la vean frágil. Una noche Josefa se acercó con una cobija doblada. «Está haciendo frío, mija, por si necesitas otra». Mariana abrió la puerta, la miró con los ojos enrojecidos y sin decir nada le arrebató la cobija de las manos y cerró la puerta en su cara. Josefa tragó saliva, no por la cobija, sino por la certeza de que su hija estaba rota por dentro, pero no sabía cómo ayudarla sin salir herida también. Los días siguientes, Josefa empezó a escribir pequeñas notas que dejaba en la cocina. «Te preparé sopa de fideo, ojalá te guste. Hoy soñé con tu risa de niña, era hermosa. Dios nunca nos deja solas, mija». Mariana no las respondía, pero tampoco las tiraba. Las guardaba sin decirlo en una cajita de zapatos debajo de su cama. El pueblo seguía su ritmo. La iglesia abría todos los domingos. El camión del gas pasaba con su canción chillona. Los niños jugaban fútbol en la calle y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que en esa casa de fachada agrietada vivía una madre con el corazón partido en 1000 pedazos y una hija cargando más culpa de la que podía manejar. Una tarde, Josefa estaba lavando ropa en el lavadero del patio, agachada, tallando con fuerza. Sus manos sangraban un poco, pero ella no se detenía. Mariana salió al patio furiosa. «¿Y ahora qué haces? ¿Te crees mártir o qué? Estoy lavando tus blusas. Tenían manchas. Te dije que no tocaras mis cosas. ¿Qué parte no entiendes?». En un segundo, Mariana le arrebató la prenda de las manos y la lanzó al suelo, mojada, sucia, llena de espuma. Josefa no dijo nada. Solo la recogió con cuidado como si fuera cristal, y Mariana, al verla tan frágil, tan sumisa, gritó con rabia: «A veces desearía que te fueras ya». Josefa se quedó inmóvil. Luego caminó despacio hasta el altar. Se hincó y con la voz quebrada susurró: «Perdónala, Señor, porque no sabe lo que dice». Esa noche, Mariana no durmió. Caminó de un lado a otro en su cuarto. Se sentía ahogada. Miró su reflejo en el espejo y se dio cuenta de que no reconocía a la mujer que se había convertido. Una mujer llena de coraje que maltrataba a la única persona que la había amado sin condiciones. Pero el corazón herido no sana de la noche a la mañana. Y aunque esa noche quiso abrir la puerta del cuarto de su madre, no pudo. Algo la detenía. Tal vez el orgullo, tal vez la culpa. Mientras tanto, Josefa oraba, a veces sin palabras, solo con lágrimas, porque hay gritos que todos oyen, pero nadie quiere enfrentar, y heridas que no dejan moretones, pero duelen más
que cualquier golpe. Era un sábado después de una noche de lluvia. El cielo amaneció despejado, mas las calles de San Rosario del Monte todavía estaban mojadas, llenas de charcos, con ese olor a tierra viva que solo se respira cuando el agua limpia por donde pasó. Desde temprano se oía el sonido de las escobas de palma barriendo las banquetas, los trapos secándose en las sogas y las señoras platicando de un lado a otro de la calle. En la casa de Josefa Ramírez, la rutina no cambió. Despertó con el primer canto del gallo, preparó café negro sin azúcar, porque el azúcar ya se había terminado hacía 2 días y no quería molestar a Mariana pidiéndole más. Y salió al patio con su rebozo delgado sobre los hombros. Aunque el sol apenas calentaba, el cuerpo de Josefa siempre sentía frío. Ese tipo de frío que viene de adentro. Tomó su escoba vieja y empezó a barrer las hojas mojadas y el lodo que se había formado en la parte trasera del patio, justo donde colindaba con el viejo terreno del rancho El Encino, un pedazo de tierra abandonado desde hacía años, con cercas caídas, hierbas crecidas y árboles secos que aún se aferraban a la vida. Mientras barría, algo interrumpió su concentración, un sonido. Un relincho fuerte, seco, como si saliera del corazón mismo del monte. Josefa se detuvo, el mango de la escoba temblando entre sus manos. ¿Qué fue eso?, murmuró para sí. Se acercó despacio al alambre oxidado que separaba su casa del rancho. Al otro lado, entre las ramas de un mezquite grande, estaba parado un caballo marrón, imponente, de cuerpo musculoso, con la crin larga y desordenada, las patas cubiertas de lodo seco y unos ojos oscuros, pero vivos, brillantes, atentos. Josefa dio un paso atrás, sorprendida. No había visto un caballo así en años. El pueblo no tenía ya rancheros activos. Los pocos animales que quedaban eran burros flacos o gallinas callejeras, pero este era diferente. El caballo la miró, no como se mira a una persona más. La miró como si la reconociera. Josefa se persignó sin pensarlo. «Ave María Purísima, ¿de dónde saliste, criatura?». El animal dio un paso hacia ella. No era agresivo, tampoco temeroso, solo presente, como si supiera exactamente dónde estaba. Josefa no corrió, tampoco gritó. Solo se quedó ahí, de pie, sintiendo algo que no sabía explicar, una mezcla de susto, asombro y consuelo. Desde ese día, el caballo volvió cada mañana. Aparecía desde el monte, caminando con paso firme, y se detenía siempre en el mismo lugar, justo detrás del mezquite. Nunca cruzaba al patio, nunca se iba muy lejos, solo se quedaba ahí, mirando. Josefa empezó a hablarle, al principio bajito, con desconfianza. «Buenos días, caballo». Hoy Mariana no gritó, pero tampoco me habló. ¿Tú crees que algún día me vuelva a querer? El animal movía las orejas como si entendiera. A veces relinchaba suave, a veces pateaba el suelo con fuerza, pero nunca se alejaba. «Te llamaré valiente», le dijo una vez, sonriendo con timidez, «porque eso es lo que eres, valiente para estar solo». Y es que, sin decirlo en voz alta, Josefa sentía que ese caballo era su única compañía real. Su presencia la hacía sentirse vista, aunque no dijera ni una palabra. Porque cuando uno sufre en silencio por tanto tiempo, basta con que alguien, aunque sea un animal, te mire con compasión para que el alma no se rompa del todo. Valiente se volvió parte de su rutina. Cuando barría, él estaba. Cuando lavaba ropa, él observaba desde lejos. Cuando se sentaba a rezar bajo la sombra, él seguía ahí. Nunca cruzaba, nunca entraba a la casa, pero estaba, firme, fiel, constante. Un día, Josefa le llevó una cubeta con agua y la dejó cerca de la cerca rota. El caballo se acercó, bebió despacio, y luego levantó la cabeza y relinchó con fuerza, como si le diera las gracias. Josefa se rió. Sí, se rió. Por primera vez en meses. Esa risa cortita, quebrada, pero llena de verdad. «Mira nomás, tú sí sabes agradecer». Desde la ventana, Mariana la observaba.
Su rostro duro no mostraba emoción, solo una ceja levantada y los labios fruncidos. No dijo nada, pero la escena le pareció extraña. Su madre riendo con un caballo. ¿Qué sentido tenía eso? «Vieja loca», murmuró, como si ese animal fuera a salvarla, pero algo en ella se removió. Tal vez una memoria, tal vez un remordimiento, pero no lo dejó salir. Josefa, por su parte, siguió hablando con Valiente todos los días. «¿Sabes qué, caballo? Antes yo también era fuerte. Cargaba a Mariana en brazos, aunque pesara como costal. Le tejía suéteres en cada invierno. Hacía tamales con ella en Navidad. Y mira ahora, no me quiere ni ver». Valiente relinchaba. Josefa lo tomaba como respuesta, y aunque su corazón seguía dolido, esa presencia marrón al otro lado del cerco era como un bálsamo invisible. Una tarde, cuando el cielo se llenó de nubes grises y los truenos empezaban a retumbar, Josefa salió corriendo al patio con su rebozo sobre la cabeza. «¡Valiente! ¡Métete entre los árboles! ¡Va a llover fuerte!». El caballo, desde el mezquite, la miró. No se movió. El viento levantaba polvo, las ramas crujían, y aún así él se quedó ahí, como si algo lo amarrara a ese lugar. Josefa, empapada por la primera lluvia, levantó la mano y gritó entre relámpagos: «¡Vete ya, por favor!». Pero Valiente no se movió, solo bajó la cabeza, como si supiera que su lugar era estar ahí, a su lado, incluso en la tormenta. Y esa noche, cuando Josefa se hincó frente a su altar, las palabras le salieron distintas. «Gracias, Dios, porque aunque mi hija no me escuche, tú me mandaste a alguien que sí. No habla, pero su alma me abraza». No sabía de dónde había salido Valiente. Nadie del pueblo reclamó ser su dueño. Algunos decían que era del rancho viejo, otros que se escapó de un circo. Unos más murmuraban que era cosa divina. Pero Josefa no necesitaba explicaciones. Solo sabía que desde que apareció ya no se sentía sola. Era mediodía en San Rosario del Monte y el sol pegaba con tanta fuerza que parecía querer arrancar la pintura de las paredes. El aire estaba seco, inmóvil, ni los perros se movían. Todo estaba en pausa, menos el calor. La tierra resquebrajada del patio de Josefa se agrietaba aún más bajo sus pies descalzos, y el cielo sin una sola nube convertía cualquier sombra en tesoro. Josefa, como siempre, había pasado la mañana haciendo lo de todos los días. Lavó, barrió, calentó los frijoles que habían sobrado de la noche anterior y dejó el comal listo por si Mariana quería tortillas frescas. La blusa que traía estaba manchada con restos de cal del lavadero y su delantal deshilachado ya no cubría mucho, pero eso no le importaba. Estaba acostumbrada a no tener con qué reemplazar lo viejo. Ese día en particular había tomado una decisión pequeña, una que a ojos de cualquier persona sería insignificante, pero que para ella representaba un acto de esperanza. Rescatar una maceta de barro, rota pero aún útil, donde antes sembraba albahaca. Con el tiempo, Mariana la había tirado al rincón del patio, diciendo que era basura inútil. Pero Josefa la encontró entre la maleza, la limpió con cuidado y la colocó en un espacio de tierra húmeda donde daba un poquito de sombra. Iba a volver a sembrar, aunque fuera algo chiquito, aunque nadie lo notara. Se agachó con trabajo, las rodillas crujiendo como madera seca, sus manos, tan delgadas que se transparentaban las venas, sujetaban la tierra mojada con delicadeza. Y justo cuando comenzaba a plantar un par de semillas de cilantro que había guardado en un frasquito de vidrio, escuchó la puerta abrirse con violencia. «¿Qué estás haciendo?», gritó Mariana desde el umbral, su voz como un trueno que partía el aire. Josefa se giró lentamente, con la tierra aún entre los dedos. «Estoy sembrando cilantro. Pensé que tal vez podríamos usarlo en la cocina». Mariana bajó las escaleritas del porche en 3 zancadas y llegó hasta donde estaba su madre. Su rostro estaba rojo, los ojos encendidos. Venía molesta desde antes, pero esa simple maceta fue la chispa que encendió la mecha. «Otra vez con tus tonterías.
¿No entiendes que aquí no se necesita eso? Todo lo haces mal, no sirves para nada, gritó mientras se acercaba más, respirando agitada. Josefa, aún de rodillas, bajó la mirada. Solo quería que tuvieras algo fresco para el arroz, murmuró. Te dije que no tocaras nada sin avisarme. Me tienes harta. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, Mariana alzó la mano y jaló a su madre del cabello con fuerza, arrastrándola hacia atrás. Josefa cayó de espaldas, golpeando su cuerpo contra el suelo lodoso. Unas gallinas corrieron asustadas. El silencio del pueblo se quebró. Ya basta, por favor, alcanzó a decir Josefa con la voz entrecortada, intentando incorporarse. Pero Mariana, ciega de coraje, la tomó de nuevo por el brazo y la empujó con tal fuerza que Josefa quedó boca abajo, con el rostro manchado de tierra y lágrimas. El barro se pegaba a su cara como si el suelo quisiera abrazarla y decirle: «No estás sola. Levántate, haz algo útil», le gritó Mariana con rabia mientras la vecina de enfrente, doña Lidia, abría apenas la cortina de su ventana. En la esquina, don Roque estaba sentado en su banquita de siempre comiéndose una empanada. Cuando vio la escena, se le atragantó el bocado. Tragó en seco, pensó en levantarse, pero no lo hizo. A lo lejos, unos niños dejaron de jugar. Las voces del pueblo, que solían ignorar lo que pasaba dentro de esa casa, ahora lo estaban viendo, sin poder disimular. Y justo en ese momento, ocurrió algo que nadie esperaba. Un relincho, uno largo, fuerte, casi celestial, como si el cielo mismo se hubiera quejado. Desde el fondo del terreno del rancho El Encino apareció Valiente, el caballo marrón, con la cabeza en alto, los músculos tensos y los ojos encendidos. Cruzó corriendo por la cerca rota, galopando como si supiera exactamente a dónde iba. Josefa, aún tirada en el suelo, lo vio acercarse. Mariana también. Y por primera vez en años, su rostro mostró miedo. ¿Qué es eso?, balbuceó retrocediendo. Valiente se interpuso entre ella y su madre con un salto poderoso, plantando las patas delanteras justo en el lodo húmedo. Relinchó tan fuerte que los perros del vecindario empezaron a ladrar como locos. Su cuerpo se convirtió en un muro, en un escudo. Mariana cayó sentada del susto. Josefa lloraba, pero esta vez no era solo por el dolor, era porque alguien, algo, la había defendido. Valiente no atacó, no embistió, solo se quedó ahí, firme, resoplando fuerte, con la mirada fija en la mujer que acababa de arrastrar a su madre por el barro. Un silencio pesado se apoderó de la calle. Todo el pueblo, todos los testigos que antes habían callado se quedaron congelados. Doña Lidia cruzó la calle y gritó: «Ya basta, Mariana, ya no la toques, todos vimos». Don Roque se levantó, caminó hasta la reja y por primera vez en años dijo en voz alta: «Lo que haces no tiene perdón». Mariana, aún en el suelo, no respondió. Solo miraba al caballo como si no pudiera entender cómo ese animal, ese ser que según ella no valía nada, la había detenido sin una sola palabra. Josefa seguía llorando, pero sus lágrimas ahora eran distintas. Eran de alivio, de quebranto, de algo que llevaba guardado mucho tiempo y por fin salía. Valiente giró un poco la cabeza, la miró y se acercó a ella. Bajó el hocico hasta su rostro manchado de lodo y le dio un suave resoplido en la mejilla como una caricia. Josefa cerró los ojos y en voz bajita, temblando, susurró: «Gracias, mi ángel». El caballo no respondió, solo se quedó a su lado, como si supiera que ya no podía dejarla sola, como si entendiera que ese momento cambió todo. El sol seguía en lo más alto del cielo, como si no quisiera moverse. Todo San Rosario del Monte estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido exactamente en ese instante en que el caballo marrón se plantó entre Josefa y Mariana, con el pecho inflado, la mirada encendida y el alma convertida en guardián. El aire ya no olía a polvo seco ni a tierra caliente, ahora olía a algo distinto,
a justicia, a un tipo de presencia que no se puede explicar, pero se puede sentir. Valiente se quedó ahí, sin moverse, cubriendo con su cuerpo a Josefa, que seguía en el suelo, temblando de pies a cabeza. Tenía el rostro manchado de barro y lágrimas, las manos cubiertas de lodo y el alma completamente expuesta frente a todos los que la habían ignorado por tanto tiempo. ¿Qué está pasando?, balbuceó Mariana desde el suelo, sentada con las piernas abiertas, las manos atrás, temblando como niña regañada. El caballo relinchó otra vez, fuerte, potente, no de rabia, sino de advertencia. Era como si hablara en un idioma que solo el alma podía entender. Y aunque no tenía palabras humanas, su mensaje era claro. «Ya basta, esta mujer no está sola». Desde las casas vecinas comenzaron a salir más personas. Nadie decía nada, nadie se atrevía a cruzar la mirada con Josefa. Todos sabían que habían visto, que habían escuchado, y que por cobardía se habían quedado callados. Doña Lidia, con sus trenzas grises recogidas y un rebozo colgado al hombro, cruzó la calle y se paró justo frente al portón de la casa. Tenía los ojos húmedos. «Perdónanos, Josefa. Perdónanos por no haber hecho nada antes». Josefa alzó la vista, aún sin poder ponerse de pie. Quería responder, pero su voz no salía. Le temblaban los labios, como si su cuerpo entero no supiera cómo recibir tanto de golpe. Don Roque, con su delantal lleno de harina y su cara roja de vergüenza, bajó la mirada. «Yo la escuché muchas veces y no hice nada, pero hoy vi algo que me hizo sentir el alma en los talones». Valiente dio un paso hacia Mariana, no agresivo, no violento, pero firme. Mariana retrocedió, arrastrándose como si tuviera frente a ella al mismo juicio de Dios. No podía dejar de mirar los ojos del caballo, negros como la noche, pero llenos de un fuego que quemaba sin tocar. «No, no puede ser», susurró casi llorando. «Es solo un animal». Pero lo que tenía frente a ella no era solo un animal, era un símbolo, un instrumento de algo más grande, algo que estaba más allá de su comprensión, un ser que no llegó por casualidad, sino por propósito. Josefa, con dificultad, comenzó a incorporarse. Valiente giró el cuerpo un poco, dándole espacio, pero sin dejar de protegerla. Ella se sostuvo del cerco, sus piernas flaqueaban, pero logró ponerse de pie. El barro chorreaba por sus brazos, el cabello blanco le caía sobre la cara y sus ojos brillaban por primera vez en mucho tiempo. «Estoy bien», dijo con voz temblorosa pero clara. «Estoy viva, y Dios me mandó un ángel». Mariana rompió en llanto, un llanto desordenado, desesperado, como quien se da cuenta, demasiado tarde, del daño que ha hecho. Nadie se acercó a consolarla. Nadie le tendió la mano, porque ese no era el momento de consuelo, era el momento de enfrentar las consecuencias. Valiente se mantuvo en su sitio, como si supiera que aún no era hora de irse. Josefa se acercó lentamente a su hija. El pueblo entero contuvo la respiración. Se detuvo frente a ella, con el rostro aún mojado y el cuerpo adolorido. «Te perdono, Mariana», dijo en voz baja pero firme, «pero ya no voy a quedarme callada». Mariana levantó la cabeza con los ojos rojos, derrotados. «Mamá, yo no sé por qué hago lo que hago. Estoy rota por dentro, me siento vacía, sucia, perdida». «No eres sucia», dijo Josefa tocándole la mejilla. «Estás herida, pero eso no te da derecho a herir a otros». El silencio volvió a caer sobre todos. Hasta los pájaros dejaron de cantar por un instante. Valiente bajó la cabeza y tocó con suavidad la espalda de Josefa, como si confirmara que su tarea estaba cumplida. Y luego, sin hacer ruido, giró sobre sus patas y comenzó a caminar hacia el monte, dejando tras de sí huellas profundas en la tierra húmeda. Todos lo observaron marcharse. Nadie dijo nada, nadie se atrevió a seguirlo, solo lo vieron perderse entre los árboles, como si nunca hubiera estado ahí, y al mismo tiempo, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Josefa volvió a mirar a su hija. Mariana seguía en el suelo, hecha pedazos, sin saber cómo juntar los restos. «Levántate»,
dijo Josefa extendiéndole la mano, pero esta vez sin gritar, sin golpear, con humildad. Mariana tomó su mano, la apretó con fuerza, y por primera vez en muchos años, madre e hija se miraron de verdad, sin máscaras, sin miedo, solo con la verdad entre ellas. Y desde las puertas abiertas del pueblo se oyó una voz de fondo, la de una niña pequeña que preguntó con asombro: «Mamá, ¿ese caballo era de Dios?». Y nadie se atrevió a decir que no. La mañana siguiente amaneció distinta en San Rosario del Monte. No fue por el clima, que seguía seco y caluroso, ni por el canto del gallo de siempre. Fue por el rumor que flotaba en el aire, como si todo el pueblo hubiera despertado con una sensación de que algo sobrenatural había pasado y de que nadie volvería a ser igual. En la casa de la calle Camino Viejo de San Lorenzo, Josefa se sentó en su banquito de siempre bajo el mezquite. Traía una taza de café entre las manos, sin azúcar como siempre, pero esta vez no estaba sola. Doña Lidia se le había acercado sin avisar con un pan dulce envuelto en una servilleta floreada. «No quise venir con las manos vacías», dijo bajando la mirada. Josefa sonrió, una sonrisa real, no de esas que uno usa por compromiso. Era chiquita, tímida, pero llena de paz. «Gracias, Lidia. No hacía falta, pero se siente bonito». Se quedaron en silencio unos segundos, mirando el terreno al fondo, el mismo donde Valiente había aparecido tantos días como un espíritu fiel. Pero hoy, por primera vez, no estaba ahí. «¿Crees que vuelva?», preguntó Lidia. Josefa tardó en responder. Observaba el horizonte como quien espera un mensaje entre las ramas. «No lo sé, pero su alma sigue aquí. Yo lo siento, como si me respirara cerquita». Las palabras corrieron por el pueblo como agua de río después de la tormenta. Nadie podía dejar de hablar de lo que había pasado, del caballo, de Mariana, de la forma en que Josefa se había levantado del barro y había perdonado a su hija frente a todos. Pero lo más impresionante era cómo había empezado a hablar, no con gritos ni con reclamos. Con calma, con la voz rota, sí, pero llena de algo que ya no podían ignorar. Autoridad espiritual, una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma. «Dios no se olvida de nadie», decía Josefa mientras tejía sentada afuera. «A veces manda gente, a veces manda silencio, y otras veces manda caballos». Los vecinos pasaban y se detenían a saludar. Algunos traían frutas, otros pan, otros simplemente querían verla. Ya no era la vieja callada ni la madre sufrida de la muchacha amargada. Ahora era Josefa Ramírez, la mujer que Dios había levantado del polvo, con un milagro de 4 patas. Incluso los niños, que antes le tenían miedo a Mariana, ahora venían a jugar cerca del portón. Uno de ellos, Pedrito, le preguntó: «¿Y el caballo era tuyo, abuelita?». Josefa soltó una risita bajita. «No, mi hijo, pero me eligió». Mientras tanto, Mariana pasaba los días encerrada. No salía al mercado, no abría la ventana, no respondía a los saludos. La vergüenza le pesaba más que el calor, y la culpa le apretaba el pecho como una piedra. Pero algo en ella también había cambiado. Cada madrugada, cuando el pueblo dormía, salía al patio con una silla vieja y se sentaba frente al árbol donde Valiente solía pararse. No decía nada, solo respiraba hondo, como si buscara una señal. Una noche, Josefa la encontró ahí. No le dijo nada, solo se sentó a su lado. «¿Tienes frío?». «No», respondió Mariana con voz suave. «Solo tengo frío por dentro». Josefa la miró sin reproches. A veces el alma también necesita cobija. Y fue ahí, en medio del silencio, donde Mariana rompió en llanto por segunda vez. Ya no el llanto de la rabia, sino el llanto de la rendición, de saberse equivocada, de saberse amada, a pesar de todo. En los días siguientes, Mariana comenzó a salir poco a poco, no con la cabeza en alto, sino con los ojos bajos y las manos ocupadas. Empezó a barrer el frente de la casa, luego a ayudar a don Roque en la panadería, cargando costales o acomodando las charolas. Los vecinos la miraban de lejos.
Algunos murmuraban, otros dudaban, pero Josefa solo la observaba en silencio, porque sabía que la vergüenza es parte del camino hacia la humildad. Un día Mariana se acercó con un cuaderno en la mano. ¿Puedo escribir tus oraciones, mamá? Josefa arqueó una ceja. ¿Mis oraciones? Sí, las que te escucho decir. Quiero guardarlas, para cuando se me olvide cómo pedirle a Dios. Y así empezó una nueva rutina. Cada noche Josefa dictaba en voz bajita: Señor, tú que me viste caer, también viste quién me levantó. Gracias por no dejarme sola ni cuando todos lo hicieron. Si tú mandas a tus ángeles, haz que mi hija vuelva a sonreír. Mariana escribía, con letra apretada pero con cuidado, como quien no quiere perder ni una palabra. El cuaderno fue creciendo, y con él también la relación entre madre e hija. Una tarde, sentadas frente al altar que Josefa había arreglado con flores nuevas, Mariana dijo en voz bajita: ¿Tú crees que Dios me perdonó? Josefa no la miró. Solo se limitó a tocarle la mano con cariño. Dios no espera que seamos perfectos. Solo espera que dejemos de fingir que no necesitamos perdón. Y en ese instante, Mariana sonrió. Una sonrisa apenas visible, pero real. Porque a veces, el primer milagro no es que el cielo hable, sino que por fin alguien escuche. El viento soplaba despacito esa mañana. No era el típico aire seco de San Rosario del Monte, sino uno más fresco, con olor a ramas verdes, como si el monte estuviera respirando hondo después de tanto tiempo callado. En el suelo, las hojas del mezquite crujían con suavidad y el cielo tenía ese azul claro que da ganas de agradecer aunque no tengas mucho que comer. En la casa de la calle Camino Viejo de San Lorenzo, el ambiente también había cambiado. Ya no se oían portazos, ni gritos, ni esa tensión que hacía que hasta los pájaros se fueran volando. Ahora había un silencio, distinto, un silencio que no dolía, un silencio que hablaba. Mariana se despertó temprano sin que nadie la llamara. Se levantó despacio, como quien tiene cuidado de no romper algo frágil. En su rostro ya no se veía la misma dureza de semanas atrás. Había ojeras, sí, pero también algo más suave en la mirada, como si por fin estuviera viendo las cosas con otros ojos. Bajó las escaleras y encontró a Josefa en la cocina, parada frente al comal, con las manos llenas de masa. «Voy a hacer tortillas para el desayuno», dijo Josefa sin voltear, sabiendo que su hija la estaba mirando. Mariana se quedó en la entrada, sin saber si pasar o no. Luego respiró profundo y caminó hasta la mesa. Se sentó y después de unos segundos de silencio, soltó: «¿Te puedo ayudar?». Josefa paró de amasar, se limpió las manos en el delantal y volteó a verla. No dijo nada, solo asintió con la cabeza. «Saca la sal de la repisa», dijo. Y así, sin palabras bonitas, sin abrazos ni disculpas formales, empezaron a compartir de nuevo. La masa en las manos, el calor del comal, el olor a maíz, todo era parte de una conversación sin necesidad de hablar. Después del desayuno, Mariana salió al patio. Se sentó en la sombra, con el cuaderno donde había estado escribiendo las oraciones de su madre. Pasó las páginas una por una, deteniéndose en una que decía: «Señor, no permitas que el orgullo de mi hija la deje sorda a tu voz». La leyó 1, 2, 3 veces, y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin miedo a que la vieran. Más tarde, salió del patio con una escoba y comenzó a barrer el frente de la casa. Los vecinos que pasaban bajaban la vista o hacían como que no la veían. Otros simplemente le daban un gesto con la cabeza. Nadie se atrevía a saludarla aún. Pero Mariana no esperaba nada. Sabía que recuperar el respeto no era cosa de un solo día. Esa tarde tocó la puerta de la panadería de don Roque. «Buenas tardes», dijo con un tono que nadie le había escuchado nunca. Don Roque, sorprendido, se secó las manos con el mandil y salió. «Buenas, Mariana. ¿Se te ofrece algo? Quisiera ayudarle con lo que necesite. Sin paga. Solo quiero aprender algo nuevo». Don Roque se la quedó viendo.
como dudando. Luego suspiró y asintió con la cabeza. «Empiezas mañana, a las 6, y aquí no hay gritos, ¿eh?» «No los necesito», respondió ella bajando la mirada. Así empezó una rutina distinta. Mariana se levantaba al amanecer, ayudaba a amasar, a hornear, a limpiar. Volvía a casa con harina en el pelo y las manos partidas, pero con una sensación nueva en el pecho. Cansancio bueno, de ese que da por hacer algo honesto. Poco a poco, los vecinos empezaron a notar los cambios. Doña Lidia la saludó una mañana con un «buenos días» que Mariana recibió como si fuera un premio. Pedrito, el niño curioso, le ofreció una flor de campo y le dijo: «Mi abuelita dice que estás cambiando. Yo también quiero cambiar cuando me porto mal». Mariana se agachó, le acarició el cabello y le respondió con ternura: «Todos podemos cambiar, mijo. Solo hay que querer hacerlo de verdad». En casa, su relación con Josefa se fue curando sin prisa. No hubo grandes discursos, solo pequeños gestos. Una taza de café servida sin que se lo pidieran, un trapo limpio dejado sobre la mesa, un «descansa mamá» susurrado antes de dormir. Una noche, mientras bordaban juntas sentadas en el corredor, Mariana se animó a hablar. «Yo no sabía cuánto dolía tu silencio, mamá». Josefa bajó el bastidor, la miró con calma y le respondió: «Y yo no sabía cuánto pesaba tu rabia, hasta que la soltaste». El cielo estaba estrellado y las luciérnagas se encendían entre los arbustos. Valiente no había vuelto desde aquel día, pero su presencia seguía ahí como un recuerdo sagrado. «A veces me pregunto si lo soñé», dijo Mariana, «si ese caballo de verdad estuvo aquí, o si fue un castigo que Dios me mandó». «Ni castigo ni sueño», dijo Josefa con la voz firme. «Fue una respuesta a todas las oraciones que hice por ti». Mariana tragó saliva y sin poder contenerse le preguntó: «¿Tú todavía me quieres, mamá?». Josefa no dudó ni un segundo. Le tomó la mano, apretándola con esa fuerza que solo tienen las madres, y le dijo: «Nunca dejé de quererte, solo me dolía no reconocerte». Y ahí, bajo las estrellas, la hija que había vivido años encerrada en su propio odio, por fin volvió a abrazar a su madre. Un abrazo tímido, torpe, lleno de cicatrices, pero sincero, porque hay heridas que tardan en cerrar, pero también hay almas que, cuando deciden sanar, florecen. El cielo de San Rosario del Monte amaneció pintado con tonos naranjas y rosados que parecían bajados directamente de un sueño. La brisa movía suavemente las ramas del mezquite del patio de Josefa, y el canto de los pájaros no era el mismo de siempre. Hoy sonaba más vivo, más claro, como si la naturaleza entera supiera que algo había cambiado en esa casa de la calle Camino Viejo de San Lorenzo. Habían pasado ya varios días desde aquella escena inolvidable. Desde ese mediodía en que Valiente, el caballo marrón de mirada profunda y espíritu indomable, irrumpió en la vida de Josefa para defenderla de lo que parecía ser su destino, y luego desapareció, sin aviso, como si supiera que su misión había terminado. Josefa se despertó antes del alba, como siempre. Caminó descalza hasta el corredor de la casa, con su chal tejido sobre los hombros, y se detuvo frente al árbol donde solía ver a Valiente cada mañana. Cerró los ojos, respiró profundo y murmuró bajito: «Gracias por lo que dejaste en mí, aunque ya no estés aquí». Ese día decidió hacer algo, no para ella, sino para él. Tomó una madera vieja que tenía guardada desde hace años, la limpió con un trapo húmedo, lijó las puntas con una piedra de afilar que le había prestado don Roque, y escribió con pintura blanca, letra por letra, despacito, como si cada trazo fuera una oración: «Aquí vivió un caballo con alma de Dios». Debajo dibujó una pequeña cruz, no como símbolo de muerte, sino como señal de que allí había pasado un milagro. Mariana, que la observaba desde la puerta, se le acercó sin decir palabra. Tomó un martillo y ayudó a clavar el letrero en una estaca firme. Luego, madre e hija juntas plantaron un guayabo justo al lado del lugar donde el caballo solía quedarse. Josefa,
se hincó para cubrir las raíces con tierra y Mariana la ayudó, sin miedo a ensuciarse las manos. ¿Por qué un guayabo, mamá?, preguntó Mariana mientras la tierra se le colaba entre las uñas. Porque da fruto, pero tarda, así como la vida. Ese árbol se convirtió en símbolo. Cada vez que alguien pasaba frente a la casa, se detenía a leer el letrero. Algunos sonreían, otros lloraban, nadie quedaba indiferente. La historia de Valiente comenzó a correr por todo el pueblo, no como chisme, sino como leyenda. Las niñas lo dibujaban en la escuela, los ancianos lo mencionaban en las tertulias, y hasta el padre Mateo, el párroco del templo, habló de él en una homilía. Hay ángeles que no tienen alas, y hay caballos que vienen del cielo. Pero más allá de los rumores, lo importante fue lo que quedó, porque aunque Valiente ya no apareció, su presencia seguía viva en cada rincón de la casa. Josefa hablaba de él como quien habla de un hijo perdido. Le prendía una veladora cada noche junto al altar, y cada vez que alguien le preguntaba por qué no lo buscaba por los cerros, ella simplemente respondía: no se trata de buscarlo, se trata de recordarlo, de vivir como él nos enseñó. Mariana también lo recordaba, aunque a su manera. Una noche, mientras escribía en su cuaderno de oraciones, agregó una frase: gracias por el caballo que no juzgó mis errores, pero me mostró sus consecuencias. Su cambio seguía en marcha. Ya no gritaba, ya no se encerraba. Ayudaba a su madre con la comida, compartía con los vecinos y hasta empezó a tejer torpemente una bufanda con los hilos viejos de Josefa. Me salen todos chuecos, decía riendo. Parecen lombrices con frío. No importa, hija. Lo bonito es que le estás poniendo el corazón, respondía Josefa con ternura. Un domingo en la tarde, mientras tomaban agua de Jamaica en el corredor, Mariana se quedó mirando el árbol recién plantado. ¿Tú crees que Valiente vuelva algún día? Josefa no respondió enseguida. Se acomodó el rebozo y miró al cielo, donde algunas nubes blancas pasaban lentas como barcos de algodón. Tal vez no vuelva con patas, pero hay cosas que, una vez que tocan el alma, nunca se van. Ese mismo día, doña Lidia, don Roque y otros vecinos llegaron con flores. Querían ponerlas junto al letrero, no por el caballo solamente, sino por lo que había provocado, por la manera en que una historia que parecía trágica se había convertido en algo que unía a todos. Traje margaritas, dijo Lidia. Siempre me han parecido flores nobles, como Josefa. Don Roque, con la voz quebrada, dejó un pan dulce envuelto. Él me recordó que a veces el pan más duro también puede ablandarse con amor. Y así, sin discursos ni ceremonia, se formó una especie de altar, un lugar sagrado, sin campanas ni santos, pero lleno de verdad. A los días, una niña llamada Renatita, que solía pasar todos los días por ahí, rumbo a la tienda, escribió con crayolas en una hoja: «Caballito, gracias por cuidar a la abuelita bonita». Josefa guardó ese papel como si fuera una reliquia, lo enmarcó y lo colgó en la sala, porque no había mejor descripción de lo que había pasado que esas palabras infantiles. Valiente no volvió, pero dejó algo más poderoso que su presencia. Dejó un ejemplo, dejó un recuerdo que todos sabían que no podían olvidar. Dejó la semilla de un cambio que ya nadie podía negar. Era una mañana tranquila, de esas que no traen prisa. El sol caía suave sobre las paredes de adobe y el viento traía consigo olor a pan recién horneado y a ropa limpia colgada en los lazos. En San Rosario del Monte todo parecía estar volviendo a su ritmo habitual, pero ya nada era igual. En la casa de la calle Camino Viejo de San Lorenzo, la rutina había cambiado tanto que, si uno cerraba los ojos, ya no era fácil imaginar los días de gritos, desprecio o silencio amargo. Ahora había vida, vida sencilla, pero honesta. Mariana barría la entrada mientras tarareaba una canción que escuchaba en las mañanas por la radio, y Josefa regaba el guayabo que, aunque aún pequeño, ya mostraba sus primeras hojas verdes con orgullo. «Le hablas como si te entendiera»,
bromeó Mariana, viendo a su madre acariciar el tronquito del árbol. ¿Y tú crees que no?, respondió Josefa sin voltear. A veces las plantas escuchan más que las personas. Mariana sonrió con esa sonrisa tímida, la que le empezaba a salir cuando bajaba la guardia. Entonces, ojalá me escuchen los vecinos, porque todavía me ven con cara de «ahí va la que maltrató a su madre». Josefa dejó la regadera en el suelo, se limpió las manos con el rebozo y caminó despacio hacia ella. «No puedes cambiar lo que fuiste, hija, pero puedes demostrar quién eres ahora. Y eso es lo que sí se nota, y se notaba, en el pueblo entero. Porque Mariana ya no era la mujer de ceño fruncido que evitaba el saludo. Ahora pasaba por la plaza y ayudaba a las señoras a cargar las bolsas del mandado, se ofrecía para pintar la reja de la capilla y hasta se quedaba después de misa barriendo el atrio con la escoba de palma de don Ernesto. «¿Y eso? ¿Ahora te volviste monjita?», le preguntó un día una mujer entre risas burlonas. «No, nomás estoy aprendiendo a no quedarme con las manos vacías», respondió Mariana con humildad. Josefa desde lejos la miraba, no con orgullo egoísta, sino con el corazón apretado de gratitud, porque ver a su hija levantarse desde el lodo del alma era un milagro más grande que cualquier aparición. En la panadería, don Roque la había tomado como aprendiz de verdad. «Ya no le echo ojo», decía entre risas. «Ahora sí amasa mejor que yo, y eso que antes ni un huevo sabía cocer». Una tarde, mientras acomodaban las conchas en la charola, don Roque le hizo una pregunta. «¿Tú crees que la gente de verdad cambia?». Mariana se quedó un segundo pensando, mientras acomodaba una trenza de ajonjolí. «Yo creo que la gente se cansa de cargar el mismo dolor, y cuando te cansas, o te hundes, o aprendes a nadar». Don Roque asintió, sin decir más, porque hay frases que no necesitan réplica, solo quedarse ahí flotando en el aire, haciendo eco donde duele. En casa, Mariana había empezado un nuevo hábito. Cada noche, después de cenar, sacaba una hoja nueva del cuaderno de oraciones y escribía una frase que le venía del corazón, no porque alguien se lo pidiera, sino porque escribir le ayudaba a ponerle nombre a lo que antes solo era rabia. Hoy le di pan a un niño y me sonrió como si le hubiera dado el mundo. Mi mamá ya no tiembla cuando me acerco, y eso vale más que cualquier perdón. Duele, sí, pero también sana. Josefa guardaba esas hojas en una caja de madera donde antes tenía cartas de su juventud. Ahora, en lugar de recuerdos, guardaba redención. Una mañana, mientras colgaban ropa en el patio, Mariana se detuvo a ver el mezquite. «¿De verdad crees que ese caballo era un ángel, mamá?». Josefa no respondió de inmediato. Levantó una sábana blanca, la colgó con pinzas de madera y luego dijo: «No sé si era un ángel, pero sí era justo. Y la justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega en forma de advertencia, a veces te mira a los ojos y te dice, cambia o desaparezco». Mariana bajó la cabeza. Lo entendía perfectamente. «Yo pensé que Dios se había olvidado de mí», dijo en voz baja. «No, hija, tú fuiste la que dejó de buscarlo. Él nunca se mueve, uno es el que se aleja». Esa tarde, mientras Josefa preparaba atole y Mariana terminaba de limpiar la cocina, tocaron la puerta. Era Renatita, la niña que había dejado el dibujo para Valiente semanas atrás. «¿Puedo pasar a ver el arbolito del caballo?», preguntó con una sonrisa enorme y una flor de papel en la mano. «Claro que sí, mija, es de todos», dijo Josefa, abriéndole paso. La niña corrió hasta el árbol y amarró la flor al letrero que decía: «Aquí vivió un caballo con alma de Dios». «Mi abuelita dice que él todavía anda por ahí, ayudando a otras personas», comentó Renatita, con la inocencia que solo los niños saben sostener. Mariana se quedó mirándola, y por dentro algo se le movió, porque aunque Valiente ya no estaba, lo que había dejado en ella, en su madre y en todo San Rosario del Monte era tan real como la tierra que pisaban, porque a veces la justicia no llega con uniforme ni con leyes, llega con un relincho, con una mirada firme,
con el amor que se planta donde hubo dolor, y cuando llega, no se olvida. Era una de esas tardes lentas, donde el sol ya no quema, solo acaricia. El viento se colaba entre las rendijas de madera y movía las cortinas como si bailara con los recuerdos. Las calles de San Rosario del Monte parecían dormidas. No había gritos, ni prisas, ni motores, solo los pasos suaves de la vida sencilla. En el patio de la casa de la calle Camino Viejo de San Lorenzo, Josefa estaba sentada en su mecedora, justo debajo del guayabo que ya había crecido un poco más desde que lo sembraron. Su sombra cubría parte del corredor y sus hojas nuevas se movían despacito, como si también tuvieran memoria. Josefa vestía una blusa blanca bordada a mano y una falda azul que ya había remendado 3 veces. Su cabello seguía recogido en trenza, pero ahora tenía flores pequeñas entrelazadas, no por vanidad, sino porque una nieta de doña Lidia había insistido en peinarla esa mañana. «Abuelita, si usted tiene el alma tan linda, su cabello también debe verse así», le había dicho la niña. En las manos, Josefa tenía su cuaderno de oraciones, el mismo donde Mariana seguía escribiendo frases noche tras noche. Lo acariciaba como quien sostiene algo sagrado, pero no lo abrió. Solo lo abrazó contra su pecho y miró al cielo. «Tuviste todo, Señor, hasta lo que nadie más quiso ver». A su lado, Mariana estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y una canasta de hilos de colores. Tejía en silencio, con el rostro sereno. Ya no era la mujer endurecida por el rencor. Ahora sus manos ya no apretaban, ahora acariciaban. Sus ojos ya no quemaban, ahora comprendían. «¿Te gustaría que pusiera una banquita aquí, mamá?», preguntó de pronto, «para que la gente que venga a ver el árbol pueda sentarse a orar o a descansar». Josefa la miró con ternura. «Sí, hija, que sea de madera sencilla, como nuestra historia. Y le podemos escribir algo, un mensaje». «Sí, escribe». Aquí el cielo tocó la tierra y el perdón se volvió raíz. Mariana sonrió. No dijo nada más, solo siguió tejiendo. A lo lejos se escuchaban las campanas de la iglesia anunciando el rosario de las 6. Algunas señoras pasaban rumbo al templo y al verlas, Josefa se ponía de pie con esfuerzo para saludarlas con la mano. Ya no era la mujer que todos ignoraban. Ahora la saludaban con respeto, con cariño y sobre todo con admiración. «Buenas tardes, doña Josefa», decía una. «Dios la bendiga, señora», respondía otra. Y Josefa respondía con una sonrisa que venía desde lo más profundo de su alma. Ese día, después del rosario, varios vecinos se reunieron frente al árbol. Había veladoras, flores, papelitos con mensajes. Algunas personas se hincaban, otras simplemente ponían sus manos sobre la madera del letrero y cerraban los ojos. Aquí vivió un caballo con alma de Dios. Nadie se cansaba de leerlo, nadie podía negarlo. Un hombre que venía de otro pueblo, de paso por el mercado, se acercó curioso. ¿Quién fue ese caballo del que todos hablan? Doña Lidia, que tejía sentada junto a su nieta, respondió sin levantar la voz. «Fue un enviado, no sé de dónde, pero fue de Dios». El hombre frunció el ceño, confundido. ¿Y qué hizo? Don Roque, que estaba ahí, se puso de pie con una concha en la mano y dijo, le devolvió la voz a una madre y el alma a una hija, y todos los presentes asintieron. Porque aunque no habían sido testigos del primer relincho, sí habían presenciado el milagro que vino después. Esa noche, ya en casa, Josefa se sentó frente al altar, prendió una veladora nueva y se hincó con cuidado. Mariana la ayudó a bajar hasta que sus rodillas tocaron el piso. Juntas en voz bajita comenzaron a orar. «Gracias, Dios mío, porque cuando todos me dieron la espalda, tú me viste de frente. Gracias, porque cuando yo fui sombra, tú me mandaste luz. Gracias por enseñarme que la justicia no siempre viene con castigo. A veces llega con patas firmes y un corazón noble». Después de orar, Mariana se sentó en la mecedora y abrió el cuaderno.
escribió una última frase mientras su madre la observaba en silencio. No importa cuán lejos hayamos caído, si hay amor, siempre se puede volver a casa. La noche cayó despacio, cubriendo el pueblo con su manto de estrellas. El guayabo, ya firme en su tierra, movía sus hojas como si saludara a la luna, y aunque el caballo nunca volvió a aparecer, su alma seguía galopando en cada oración, en cada mirada, en cada cambio real que había sembrado. Porque hay historias que no necesitan final, solo necesitan ser recordadas. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti se movió, ¿verdad? Tal vez te hizo pensar en tu propia madre. ¿Hace cuánto no la abrazas con el corazón? ¿Estás escuchando a los que te aman de verdad o solo estás viendo por encima de ellos? A veces, Dios no habla con palabras. A veces, te manda señales, te manda personas o incluso te manda un caballo con alma de ángel. ¿Tú serías capaz de ver un milagro si lo tuvieras frente a ti? Recuerda que nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para volver al camino. Y sobre todo, nunca es tarde para cambiar. Ahora cuéntame tú, ¿qué parte de esta historia te tocó más el corazón? ¿Crees que Dios también te ha hablado de formas inesperadas? Te leo en los comentarios, ¿va? Y si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de fe, amor y milagros. Porque aquí, cada historia tiene un propósito y tal vez una señal para ti. Nos vemos muy pronto, familia. Dios te bendiga.